La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre los milagros de Isa según el Corán. Un hermano me envía lo siguiente: Salamu alaikum, hermano, si puedes hacer una explicación en vídeo de las aleyas de Isa alayhi salam, de sus milagros como resucitar, curar a los ciegos, etcétera, incluido el ayat del pájaro de barro. Y no te olvides de mencionar también qué explica sobre la vuelta de Jesús al final de los tiempos. Bueno, Barakallahu fik, hermano. Vamos a empezar. Lo primero de todo, debes recordar que Allah tiene una forma de actuar fija. Cuando el Corán ha mencionado la palabra sunna, siempre lo ha hecho en relación de Allah. Allah no cambia sus leyes, por eso sabemos que el mensaje que tenemos de alguna forma es el mismo mensaje que han recibido las otras comunidades en su forma original, y que todo proceso que se da en la creación sigue el mismo patrón. Por eso el Corán nos enseña que hay una evolución en todas las cosas. Dice que el ser humano surge a partir de una gota, se vuelve un embrión, se va desarrollando, va creciendo, tiene descendencia. Cuando habla de la naturaleza, dice que cae agua del cielo en la tierra se hincha, van brotando especies de plantas, de ahí luego salen frutos. Todo el tiempo explica un proceso. Entonces, la forma de la que Allah actúa siempre es la misma. Él ha puesto unas leyes para la creación que siempre se cumplen. Entonces Allah no nos va a engañar haciendo milagros o haciendo que sucedan cosas extrañas, porque el verdadero milagro en este mundo es el orden que existe, ¿no? y en el espacio. Y no que de repente baje aquí volando, yo qué sé, cualquier cosa y se ponga en aquel techo de ahí delante. Eso sería ir contra las leyes y el orden que Allah ha establecido. Bien, si te fijas en el Corán, y este es un tema que a mucha gente pues le provoca repelús, pues dice que nada de milagros y nada de personas que conocen el futuro. Ni siquiera los profetas pueden conocer al Ghaib, el futuro, lo que va a venir. Esto es algo que pertenece solo a Allah. Sobre el tema de del futuro, de conocer el futuro, ya he hecho algún vídeo, está por el canal, lo volveré a repetir en otro más adelante, pero hoy vamos a centrarnos en los milagros. Allah nunca ha dicho que los milagros demuestren la veracidad de un enviado. Al contrario, parece que los milagros son cosas que tienen que ver con los incrédulos. El pedir milagros, el confirmar la fe a través del milagro, es una cosa que el Corán nos señala como típico de la gente que no cree. Esto es muy peligroso, ¿eh? En 6.37 encontramos lo siguiente. Dicen: ¿por qué no se le ha revelado un milagro que procede de su Señor? Allah podría realizar un milagro, pero la mayoría no utilizan su conocimiento. Aquí está diciendo por qué Allah no hace un milagro, y el Corán dice Allah podría hacer un milagro. Claro, Allah en este orden que ha establecido podría ir de vez en cuando rompiendo el orden, y no lo hace, porque el milagro es ese orden establecido. Pero, como dice al final del versículo, la mayoría no utiliza su conocimiento. Claro, tienes que pensar y reflexionar y entender que el verdadero milagro está en el orden de la creación. En 13.7 dice: los incrédulos dicen: ¿por qué no se le ha revelado un milagro procedente de su Señor? Tú eres solo uno que advierte y cada pueblo tiene quien le dirija. Claro que hay gente que dice: no, es que no es correcto la traducción milagro, es ayat, vale, pero que vamos a entender ayat como versículo. Si a continuación está diciendo tú eres solo uno que advierte, uno que les está revelando palabras, se tiene que entender como milagro la palabra ayat, como igual en todos los versículos que estoy leyendo. Le preguntan por qué no se le revela un milagro procedente de su Señor. Y Allah mismo contesta: si Él solo advierte de palabra
a la gente, nada más. Luego en 11:12 encontramos tú quizás omitieras parte de lo que se te ha revelado y te angustias por ello porque dicen, ¿por qué no se le ha enviado abajo un tesoro o le ha acompañado un ángel? Pero tú no eres más que alguien que habla claro y Allah vela por todo. El profeta solo habla, solo revela palabras y la gente le pide que por qué no bajan tesoros, por qué no bajan ángeles. ¿Por qué? Pues porque él no puede hacer esto, ni Allah lo hace a través de él, nada. Luego, en capítulo 15, de los versículos 13 al 15, dice, pero no creen en él a pesar del ejemplo que han dejado los antiguos. Aun si les abriéramos una puerta del cielo y pudieran ascender a él, dirían, nuestra vista ha sido enturbiada, nada más, o más bien somos gente a quienes se ha hechizado. Es decir, que la persona que no cree o la persona que no tiene certeza o que tiene una fe débil, si viese un milagro, lo que le está diciendo ahí el libro, es que lo tendría como un encantamiento o una magia, un hechizo que le están haciendo. Entonces, no es una cuestión de hacer milagros para que la gente crea ni para confirmar el poder de Allah. Todo lo contrario. La persona que ya no cree en la palabra de los enviados, si ve un milagro va a pensar que lo están engañando, que es un hechizo. Luego, en el capítulo 17 de los versículos 89 y 93, pues deja muy clara la cuestión, para quien pueda reflexionar, dice así, en este Corán hemos expuesto a los hombres toda clase de ejemplos, pero la mayoría de los hombres no quieren sino ser incrédulos. Y dicen, no creeremos en ti hasta que no hagas brotar un manantial de la tierra, o que tengas un jardín con palmeras y vides entre los que hagas brotar caudalosos arroyos, o que, como pretendes, hagas caer sobre nosotros parte del cielo o nos traigas en tu apoyo a Allah y a los ángeles, o que tengas una casa suntuosa o te eleves en el aire. Pero tampoco vamos a creer en tu elevación mientras no nos hagas bajar una escritura que podamos leer. Di, gloria a mi Señor, y que soy yo sino un mortal, un enviado. Pues más claro, agua. Aquí nos está diciendo que nada de milagros, nada de sucesos espectaculares, nada de que aparezca de repente, nada de todo esto. Él solo es un simple mortal. No caen los libros a las manos de los profetas, no se elevan en el aire. Todo esto son cosas que nacen del misticismo, de la superchería, de las tradiciones. No tiene nada que ver con el conocimiento del Corán o de la revelación de Allah, nada que ver. Bueno, vamos a centrarnos en el pasaje que me envía este hermano y dice así, y le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torá y el Injil, y será un mensajero para los hijos de Israel. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros a partir del barro algo con forma de ave. Soplaré en ello y será un ave con permiso de Allah. Y sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Allah. Y os diré lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes, en ello tenéis un signo. Soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá y os haré lícito parte de lo que se os ha prohibido. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor, así pues temed a Allah y obedecedle. Allah es mi Señor y el vuestro, adoradle, esto es un camino recto. Como muchas veces os digo en los vídeos, cuando llega un mensajero, llega con un mensaje, con la palabra de Allah, pues uno no sabe en qué momento puede estar hablando Allah, puede ser lo que hay dentro del mensaje, puede ser el mensajero que esté hablando. Así es la estructura coránica, para que nos quedemos solo con los conceptos, no con las historietas o con los detalles de cómo pudo ser aquello, cómo pudo ser lo otro. El Corán habla de conceptos prácticos para poderlos aplicar en nuestra vida. Y la forma en que se revelan las informaciones a los pueblos, pues es una prueba de ello. Nos tenemos que centrar en lo básico, en lo esencial, no en detalles que no nos sirven para nada. Bueno, tú también me mencionas en otro mensaje la Mohammed Asad y dices que él da una explicación respecto a este pasaje y que dice que no son
no son milagros. Yo estoy de acuerdo, está muy bien esa explicación de Mohamed Assad. Se basa en los léxicos, hay más sabios que han explicado este tema, pero bueno, ya sería suficiente, hermano, la verdad, la explicación que da Mohamed Assad. Por eso siempre recomiendo esa traducción del Corán, aunque tenga muchas cosas que, bueno, no me parecen bien, pero hay mucha reflexión en sus comentarios, mucho razonamiento, mucha lógica, y es muy interesante esa traducción. Yo voy a añadir a lo que dice ahí Mohamed Assad. El pasaje está hablando de revelación, de los libros de Allah. Y este es el contexto donde se tiene que entender todo este proceso de supuestos milagros. Fíjate cómo dice, le enseñaré la escritura, la sabiduría, la Torá y el Injil. Y después también dice, soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá. El contexto es libros, es la sabiduría de los libros que está siendo revelada a las personas para que cambien su condición, cambien su carácter. De eso trata y no de milagros. Vamos a acercarnos un poco a los términos que aparecen en este pasaje. Barro o Attini aparece en el Corán para apoyar un proceso evolutivo. Acuérdate que en la creación de Adán, la creación del ser humano, empieza con el barro, con este Attini. Pero no debes olvidar que Iblis se niega a postrarse frente al barro y también que Firaún manda cocer ladrillos para hacer una edificación y acercarse así al dios de Musa. Entonces, este Attini, cuando tú lo estudias en todo el contexto coránico, te das cuenta que no solo se relaciona a simple barro, sino también a la filosofía de vida buena o mala que tienen las personas, porque se ha utilizado también en este sentido. La palabra o la expresión con forma de tiene el sentido básico de preparar mental o físicamente, no simplemente de hacer una cosa con las manos. Este Kahayati no solo es hacer con las manos, sino preparar mental o físicamente. Este es el sentido más básico del término. Tairi, o pájaro, surge de una raíz que tiene el sentido de volar en el aire y que implica, al ver las acepciones, que la elevación, energía y fuerza forman parte de esta, digamos, elevación, que es el concepto básico de la raíz, volar en el aire, pero energía, fuerza, elevación, todo esto va incluido en la raíz, no hay que olvidarlo. Luego, la palabra anfuyu, que encierra los conceptos básicos de inflar y subir, la vemos traducida como insuflar o soplar, pero en árabe se utiliza, eso aparece en los léxicos, para inspirar vigor y fuerzas en el interior de una persona para reforzarla, para alcanzar un lugar más elevado, para que crezca en valentía, para dotar de fuerzas a una persona. Tiene este sentido también en árabe. Luego la expresión con el permiso de Allah, bizni Allahi, pues encierra el concepto, ya lo dijimos en el vídeo anterior, de este izni, de oreja y conocimiento. Lo de permiso es una acepción secundaria. Y repito, como se está hablando de libros y palabras de Allah en este contexto, lo que se puede entender es que lo que está trayendo Isa, estos libros, este recuerdo, hace que las personas cambien su estado, no que el barro se convierta en pájaro o que se resuciten los muertos de manera literal. No, está diciendo que las palabras de Allah provocan estos cambios en las personas. Luego, la palabra curar, o ubriu,
en árabe viene del concepto de separar una cosa y ponerla lejos de otras que son distintas. Implica una separación en su raíz, en su concepto más básico. Así que lo de curar es un sentido también secundario. El término ciego, al-akmaha, se refiere en árabe a ceguera física y ceguera espiritual. Se utiliza de las dos formas. La raíz de leproso o wal-abrasa tiene el sentido básico de volverse blanco. Y entre sus acepciones encontramos aquello que se vuelve blanco en una bestia como consecuencia de haber sido mordido, es decir, la marca de una mordida. Tierra estéril, que ha quedado sin vegetación, ha quedado blanca. O para expresar que un animal ha acabado con todo el pasto de un terreno. Cuando un animal se lo termina todo, pues queda aquello blanco, queda pelado. Y también lo encontramos como acepción morada de los malvados, el lugar donde habitan los malvados. Luego, el hecho de dar vida a los muertos lo encontramos en el Corán como metáfora muchas veces. No lo dice el libro. Es lo mismo los muertos que los vivos. Lo dice varias veces en el Corán. Entonces, esto no se está hablando de manera literal. Igual que cuando, por ejemplo, en el versículo que dice que los incrédulos jadean como el perro, también dice, lo podríamos haber elevado a los cielos, pero él se agarró a la tierra. Pero eso, ¿alguien lo entiende de manera literal? No lo entiendo, no recuerdo el ayat, pero es en el ayat que habla del jadeo del perro. Léela el trocito antes de citar al perro, verás, a ver cómo lo entiendes, si lo entiendes literalmente o no. Hay muchísimas cosas en el Corán que no se pueden entender de manera literal, aunque si os vais al sentido básico de las palabras, vais a ver que ahí sí que tiene sentido, independientemente de que sea una expresión hecha en árabe, también tiene en su forma más básica el texto un sentido que hay que tener en cuenta, porque nos da muchísima información y no permite las contradicciones, como siempre os digo. Bueno, luego la expresión una view, según la raíz, es traer una información desde un lugar elevado. Naví se construye con la misma raíz. Desde un lugar elevado, desde una posición o nivel que otros no tienen. La raíz de comer en árabe encierra un concepto que es el de ir disminuyendo algo de forma gradual. Por eso cuando vas comiendo, vas disminuyendo el alimento de forma gradual. Aquello va entrando y se va acabando. Ese es su sentido básico, disminuir gradualmente. La raíz de guardáis o tadajiruna encierra la idea de mantener algo oculto para prevenirse de una cosa. Y buyutikum o vuestras casas, que encontramos traducido como vuestras casas, tiene el sentido básico de hacer algo por la noche o el lugar donde uno se refugia para pasar la noche. Pero no solo hace referencia a casa en árabe. Esto tiene muchos significados en árabe, que puede incluir incluso la riqueza de la persona, la familia, algo en lo que uno se, refugia. Está claro que de todas maneras este último trozo del pasaje, donde les dice, os informo de lo que guardáis en vuestras casas o de lo que tenéis que comer o guardar en vuestras casas, se puede entender también como una referencia a lo que sería el zakat. Pues no hay que olvidar que cuando Eisa está frente a los hijos de Israel, cuando llega con la madre, le dice, yo también os traigo el salat y el zakat. Entonces, él ha venido con la orden de establecer el salat y el zakat. Esta estructura de os revelo lo que coméis y lo que guardáis en las casas, podría también entenderse como la orden de establecer el zakat. Pero esto si lo vemos desde una perspectiva más tradicional. Sobre la vuelta de Jesús en el Corán, pues ya creo que te lo he dicho alguna vez, no aparece absolutamente nada. Y es curioso como algo tan importante como sería la vuelta de Jesús a la tierra, pues no se mencione ni de pasada en el libro. Lo que sí está claro es que en la Sura 19, en la de Maryam, después de explicar la historia de Maryam y Jesús,
cuando él llega a su pueblo con la madre y habla con ellos, justo después, si sigues leyendo, vas a encontrar que Allah explica cómo él no tiene hijos, no se le puede asociar hijos a Allah. Y en el mismo pasaje dice Allah que él va a heredar la tierra. Entonces es curioso cómo en esta sura de Maryam, en este encuentro de los hijos de Israel con Eisa, cuando él les está comunicando esto, vaya incluido en estos pasajes no solo el mensaje de unidad, el mensaje que traen todos los profetas, vaya incluida la información del salat y del zakat, sino que además diga, Allah no tiene socios, no hay hijos para Allah, y que además incluya él, al final, quien heredará la tierra será Allah. Este heredar la tierra, al final, pues se puede entender como que no viene nadie al final de los tiempos a salvar el mundo ni a establecer otra cosa distinta o a restablecer. No, el Corán nos dice que los muertos, muertos están. Y están algunos ya junto a Allah, los mártires. Pero es curioso cómo heredaremos la tierra, pues está haciendo alusión a Allah y no a ningún enviado que pueda venir al final de los tiempos. Es curioso cómo en el versículo, curioso no, yo creo es una manera que él tiene el Corán de contestar, a veces de una manera muy sutil, a todo este tipo de... no lo voy a considerar como engaños hechos de forma intencionada, pero a toda esta tradición, a toda esta cultura que por desgracia es tan afín a nosotros, a todas estas historias mitológicas que no tienen cabida dentro de la revelación de Allah. Bueno, hermano, te dejo ahí unos deberes con estos significados básicos de los términos para que mires de darle algún sentido a este pasaje de Isa y seguimos hablando por correo electrónico. Venga, un abrazo, barakallahu fik y salamu alaikum. La paz sea sobre todos vosotros. Vamos con otro mensaje de un hermano que me dice así: la paz sea contigo, mi querido Umar. Ay, hermano, paz y bendición sobre ti, querido. Espero estés muy bien, tú y los tuyos, inshallah. Siempre me alegro de recibir mensajes tuyos. Y no digo tu nombre por discreción, no vaya a ser que te tilden de hereje en Facebook. Vale, mi querido hermano, me haces 3 preguntas. Primera, consultarte sobre la persona de María, la madre de Jesús, con respecto a Miriam, la hermana de Moisés, que también muchos conocéis como, o os suena como hermana de Aarón, que es como se refiere en el Corán, quienes vivieron situaciones y épocas distintas. Leo publicaciones redactadas por musulmanes que las confunden y hay momentos que no sé cuándo están hablando de una o de la otra. Vale, hermano. Fíjate, cuando el Corán dice hermana de Aarón, pensamos que es la Miriam bíblica, pero no existe ninguna prueba coránica que lo indique. La palabra hermana, que aparece en ese versículo, tiene el sentido básico de hermandad y en árabe también se utiliza para persona de la misma descendencia, tribu, tierra, credo o convicción que otros y antepasado con el que se mantiene alguna similitud o característica. El Corán solo menciona una Maryam, la madre de Jesús. El problema de la confusión que tienen los musulmanes respecto a este tema es a consecuencia de mezclar la revelación coránica con las tradiciones judeocristianas. No se me vayan a ofender los hermanos judíos y cristianos, es una cosa entre musulmanes, nosotros nos entendemos. 36:60, Allah dice: ¿no he concertado una alianza con vosotros, hijos de Adán? Aquí todo el mundo entiende que se trata de los descendientes de Adán,
no de sus hijos. Fíjate, cuando la tradición nos habla de Adán y Eva, Eva no aparece citada en ningún lugar del libro. El Corán dice Adán y su par, o Zawja. Sin embargo, la tradición insiste en llamarle Eva y ponerle el título de esposa. Esposa que curiosamente no aparece en ningún lado cuando Allah otorga el conocimiento a Adán. Tal vez por eso la tradición islámica dice que el conocimiento de la mujer es defectuoso. Además, yo siempre me pregunto el por qué interpretar a Eva como esposa. Pues si solo existían ellos dos en aquel momento, ¿quiénes fueron los testigos en el día de la boda? Bueno, bromas aparte, buscar tu entendimiento del Corán en fuentes extracoránicas, y por eso te he explicado también ahora lo de Adán y Eva, solo te traerá quebraderos de cabeza. Es algo que el propio libro rechaza. Ya hemos mostrado muchas veces que el Corán solo se puede interpretar desde el propio Corán. La segunda pregunta que me haces, hermano, ¿y quién fue realmente de ellas la profetisa? Pues la Miriam bíblica, la de Moisés y Aarón, es la que consideran profetisa, pero en el Corán no se menciona este tema. Después, la tercera pregunta de mi hermano es: al leer publicaciones cristianas comentan que los musulmanes enseñamos erróneamente que la Trinidad cristiana está compuesta de Dios, Jesús y María. Te invito a un link al respecto, la Trinidad según el Islam, y me envía el link. Bueno, antes de empezar a analizar el texto, te digo que cualquier confusión, problema o despropósito que nos achaquen es debido a la tradición islámica, no al Corán. Que tengamos que soportar según qué críticas es culpa nuestra, por legitimar la tradición. Es allí donde nos despedazan y dejan sin argumentos. Jamás olvides eso, mi hermano. La página que me envías pertenece a una plataforma cristiana de estas tipo New Age, de las que están de moda hoy día. Si te fijas, está hermosamente diseñada, la verdad es que es preciosa. Y el nombre también es solemne, digno de una productora de cine, pues se llama Alto Concept. Impresionante. Pero nada más abrir la página entiendo el porqué de todo esto. Piden dinero. Mala señal ya. La necesidad aflora y todo el mundo intenta buscarse la vida. El tema de la religión siempre ha sido lucrativo. Pero el Corán nos ha advertido sobre aquellas personas que piden dinero para predicar. Cuanto más lejos, mejor. La página contiene mucho material anti-islámico. Eso atrae más a la gente, pues da mucho juego. Pero vamos a centrarnos en el artículo que me envías, el cual podemos acceder en internet buscando Alto Concept, la Trinidad según el Islam. Empieza diciendo que los musulmanes atacan a los cristianos con el concepto de la Trinidad, pero que nuestra idea de la Trinidad es estrambótica. Pone como ejemplo el versículo coránico 470. De aquí concluye. Lo primero que vemos aquí es que Mahoma, el mensajero, es la persona que trae la verdad del Señor. Por tanto, lo que viene a continuación son las propias palabras de Mahoma. Bueno, imagínate. Este inicio debería ser suficiente evidencia de que el artículo ha sido escrito por un ignorante, pues el arte de la manipulación requiere más ingenio y elaboración. Fíjate que está asegurando que el versículo significa son palabras de Mahoma, cuando dice claramente que viene con la verdad de vuestro Señor. Empezamos fatal. Continúa diciendo: lo siguiente que podemos observar es que el Corán afirma que Jesús nació milagrosamente de una virgen. Bien, resulta extraño afirmar que Jesús, por una parte, tan solo fue un mensajero, cuando por otra afirma que no solo nació prodigiosamente, sino que además realizó numerosos milagros. Así lo afirma el Corán en otros pasajes. Bien, hermano, esta afirmación nace de la tradición islámica. Nacimientos milagrosos, hechos fantásticos, resucitar a los muertos, todo esto
aparece única y exclusivamente en la tradición islámica. En ningún lugar del Corán se dice que Jesús naciera milagrosamente. Vamos a explicar esto brevemente. En 19:22 ves este fa, Hamal Azú, y quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado. La partícula fa al inicio del versículo se traduce normalmente como y, pero en árabe también indica algo que ha de ocurrir posteriormente. Este recurso se encuentra en muchos lugares del Corán, pero aquí no se ha tenido en cuenta por culpa de la interpretación que proporciona la tradición islámica. En los léxicos encontramos que este fa también se utiliza para describir un acto que ha de cumplirse más adelante, cuando sea su momento. Por tanto, el Corán en ningún momento está diciendo que lo concibió de forma instantánea o milagrosa. Que no mencione al padre no significa que no lo tuviese. En la historia de Ibrahim solo se menciona a su padre, pero nadie duda de que tuviese una madre. Muchos pensaréis que, ¿cómo así? Que entonces, ¿por qué en 21:91 se nos dice, insuflamos en ella parte de nuestro espíritu? Ok, pero esto no tiene nada de milagroso, pues todos los seres humanos hemos recibido lo mismo que Jesús, como podéis ver en 32:7-9. Cualquier alusión a un nacimiento milagroso en el Corán es por ignorancia o por no querer ver las evidencias. Cuando dice que Jesús fue creado al igual que Adán, se está refiriendo al proceso evolutivo o natural de desarrollo que tienen los seres humanos, no a un milagro. Continuemos con el señor este. Sigue diciendo que si Allah es la única divinidad y si Mohammed concibió a Jesús como un hijo engendrado de Allah, en realidad Jesús sería un semidios y no un dios. Dice que por eso es estrambótico, porque ningún cristiano cree en esta fórmula. El problema es que en ningún lugar del Corán aparece esta fórmula. No es más que una suposición de este señor, que no tiene conocimiento alguno de lo que dice el Corán. Sigue diciendo que resulta aún más extraño que el Corán nos quiera hacer desistir de algo que nunca hemos dicho. La ortodoxia cristiana siempre ha afirmado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y una misma esencia, un Dios, y no tres esencias o dioses diferentes. Si muchas sectas cristianas han afirmado y afirman, al igual que el Islam, que Jesús solo es un mensajero, pero ninguna ha creído que el Hijo sea un Dios diferente. Ciertamente, nosotros no somos politeístas. Ok, este señor nos quiere hacer pasar por tontos cuando dice que no entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y una misma esencia, un Dios, y no tres esencias o dioses diferentes. A ver, el Corán ha dejado bien claro que los judíos y cristianos son monoteístas, es decir, creen en una sola divinidad. Por eso, el Corán nunca los ha llamado literalmente politeístas. El problema surge cuando establecen que tres personas distintas poseen la misma esencia. Eso es lo que diferencia al Islam del cristianismo. El Islam fija esa esencia solamente en uno, no en tres. A continuación, se delata aún más este señor cuando dice: los cristianos no utilizamos el nombre de Allah para referirnos a nuestro Dios. Vaya, expresiones como estas nos muestran que el autor ni siquiera se ha tomado la molestia de consultar cómo llaman los cristianos árabes a Dios. Lo llaman Allah, no tienen otro nombre para referirse a él. Este señor se queja de que el Corán dice que los cristianos que digan Allah es parte de una trinidad son incrédulos y se irán al infierno. Para ello, pone el versículo 5, 72-73 como ejemplo. Bien, para empezar, decir que en la propia Biblia aparece mi Señor y el vuestro. De todos modos, las conclusiones que saca este señor están basadas en conceptos erróneos. Incrédulo no es alguien que no cree. En árabe significa quien oculta, rechaza o se opone a algo. De hecho, parece olvidarse que el Corán nos dice muchas veces que todo el mundo cree en Allah.
Además, en este pasaje la palabra incrédulo se repite 3 veces. Son incrédulos quienes dicen, aparece 2, y se entendería como están ocultando quienes dicen. La tercera, un castigo doloroso azotará a quienes hayan caído en la incredulidad, se refiere literalmente a un grupo entre ellos, el de quienes se oponen a cumplir con los preceptos de la revelación. La estructura en árabe está diciendo literalmente los incrédulos entre los incrédulos, es decir, quienes rechazan seguir los preceptos de Allah que encontramos también en las otras revelaciones sagradas, tendrán el fuego como morada. Esto debe ser así obligatoriamente, pues el Corán nos dice en numerosas ocasiones que existen comunidades judías y cristianas que son gente recta y que Allah les ha asegurado el paraíso por su justicia y rectitud. Evidentemente, de todo esto el autor del artículo no tiene ni idea, ni siquiera se ha imaginado que el pasaje esté señalando estos hechos. A continuación, nos dice que los musulmanes pensamos que María forma parte de la Trinidad, poniendo como prueba el siguiente versículo. Lo cual es ridículo, porque el versículo no dice eso en ningún lugar. Simplemente se está limitando a un hecho fácilmente observable. Muchos cristianos tienen a María como una especie de divinidad. De hecho, gran parte de ellos le rezan y piden su intercesión ante Dios. Por tanto, querido hermano, si hay musulmanes que incluyen a María dentro de la Trinidad, lo hacen desde la ignorancia, no porque lo dice el Corán. Para finalizar, dice este señor, así pues, podemos concluir que o bien Mahoma era un ignorante y por ende Allah, astaghfirullah, o bien mintió por todo lo alto. Sea lo que sea, el Islam no sale muy bien parado. Pobre infeliz. Alhamdulillah que los cristianos con los que me relaciono tienen más frente y menos malicia que este energúmeno. En fin, otro caso más de fraude teológico. Los auténticos cristianos y musulmanes tienen sus diferencias. Ya sabemos dónde están. Pero la hermandad que nos une es más fuerte que los fraudes de quienes quieren buscar el enfrentamiento entre unos y otros. Nuestra hermandad está en Dios y sobre todo en las buenas acciones que tan necesarias son para ambos, cristianos y musulmanes. Como ya he señalado, quienes buscan dinero y fama no pueden estar centrados en la palabra de Dios. Es imposible. Por eso el Corán ha denunciado a estas personas y su ánimo de lucro. Entiéndase esto también para los musulmanes que venden libros, cursos o cualquier otro artículo islámico. Mucho cuidado con las formas elegantes. Puede que escondan algo horrible en su interior. Un fuerte abrazo, mi hermano, que Allah te bendiga, la paz sea sobre todos vosotros.